Fabián, gracias por aceptar nuestra invitación a este programa de Radio Brasil, la radio comunitaria de nuestro barrio. Muchas gracias a la Radio Brasil por invitarme. También saludar a las y los vecinos que van a estar viendo esto. Y me parece muy interesante esta instancia de poder conversar de poesía y de otras cosas. Me imagino que van a ir surgiendo acá en el barrio. Así es. Yo la primera pregunta que quería hacerte es sobre la literatura en general. Y una pregunta biográfica. ¿En qué momento de tu vida te interesó la literatura? ¿Hay algún momento en particular? ¿Alguna epifanía? ¿Viste algo? ¿O fue herencia familiar? ¿Qué empezaste a leer? ¿Qué referencias? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de que te interesó este mundo de la literatura y la poesía en particular? Ok, todo partió cuando yo tenía 5 años y en la casa de mis padres, en la comuna del Bosque. Llegó a vivir, producto de los azares de la vida proletaria, llegó a vivir mi padrino, que en paz descanse, que ha sido la persona que más me ha marcado en mi vida. Y entre otras razones porque él era una persona muy lectora, pero leía el diario. Y como yo tenía una relación muy cercana con mi padrino, me intrigaba saber qué era eso que él hacía con el diario, con los libros, con el Condorito. Y así empecé a unir mis primeras letras, gracias a ese interés que despertó en mi padrino. En casa no habían tantos libros, pero sí mis padres tenían cierta conciencia de la importancia que podrían tener para nuestra formación y muchas veces compraban libros a estos vendedores que iban a las escuelas, ¿no? A letras, qué sé yo. Y ahí empecé como primero a leer enciclopedias, empecé a leer los libros de texto de mis 2 hermanos mayores, con los cuales hay 7 años de diferencia, así que digamos tenía 7 años de curso para poder leer los libros de literatura, de lenguaje, de historia, de ciencia. Y poco a poco me fui acercando a la literatura y podría decir un primer hito de varios, pero el primer hito lector que me hizo cambiar mi forma de ver las cosas fue haber leído 20.000 leguas de viaje submarino cuando era un niño de 9 años. Eso fue un libro que me marcó y sobre todo el personaje del Capitán Nemo. Bueno, muchos años leyendo y ya más adulto, aproximadamente 30 y tantos, me acerqué a la poesía. Yo nunca había entendido a la poesía, me costaba cuando era joven. Los libros que accedí cuando más niño fueron, por ejemplo, libros de poesía, Baudelaire, Rimbaud, como lo típico, ¿no? Que es un medio adolescente maldito, gótico, panqueta, eran las cosas que se leía, nunca lo entendí. Pero a partir de los 30 y tantos comencé a leer a William Carlos Williams, a Gabriela Mistral, Bertoni, creo que fue un autor que me marcó mucho en mi acercamiento a la poesía. Bueno, y después ya el acercamiento a la escritura se dio porque llegó un momento, creo, de todo lector que surge la necesidad de escribir. Y esa necesidad primero nació por un par de acontecimientos biográficos. Yo tenía 34 y renuncié a la pedagogía, un trabajo en el cual estuve muchos años. Y luego la revuelta social. Creo que toda la ebullición de ideas, de proyectos, de expectativas, la resistencia y todo lo que generó, aunque hayamos perdido, también como que generó en mí una necesidad de expresarme en este vendaval de ideas, de sentidos y de acciones, y eso se dio a través de la escritura y principalmente dio pie al inicio de Centro de Estudios Yonkis, que es un pequeño medio literario que funciona por Instagram y que ya lleva 5 años, del cual soy uno de los fundadores, y ese fue como el canal a través del cual comencé a escribir un poco para pronunciarme sobre ese Chile del 2019 y fruto de lo cual también es este poemario, Instantes de lo Trágico. Oye, ¿y qué hacen ahí en ese centro de estudios Yonkis? Y a propósito, que no te presenté bien, Fabián Donoso es profesor de historia, lector que escribe, según dice su último libro, y editor del Centro de Estudios Yonkis. ¿Qué hacen ahí para contarle a la comunidad? ¿Qué tratan de hacer? Ok, el Centro de Estudios Yonkis es un colectivo de literatura, escritura y pensamiento que reivindica, en síntesis,
un par de tesis del anarquismo, y una de ellas es la reivindicación de la escritura libre, del pensamiento a contrapelo, del apoyo mutuo y de la creación de espacios de resistencia que logren digamos, prescindir de los circuitos hegemónicos estatales y privados. Un poco una apuesta a una escritura desde el Chile profundo, como le llamamos, desde la izquierda, a pesar y en contra de la izquierda también, ¿no? Entonces, claro, es un espacio en donde no solamente escribimos los redactores permanentes, sino que tenemos una convocatoria permanente, y los invito a ingresar a Instagram, @Centro de Estudios Yonkis. Hay una convocatoria permanente donde recibimos poesía, ensayos, cuentos. En el fondo, ampliar este espacio para, digamos, dar cabida a distintas voces, obviamente que compartan nuestra línea editorial, que es bastante amplia, pero en el fondo parte de estos mínimos éticos, que son obviamente el respeto por la diversidad, los derechos humanos, pero también esta postura anarquista que apunta a la creación colectiva. Muy bien. Ya para entrar a conversar sobre este libro, como les dije al principio, yo fui al lanzamiento que se hizo acá en 7 de septiembre, creo, del año pasado, en la biblioteca nuestra, la Biblioteca Municipal Nicomé Guzmán. De hecho, te traté de hacer una entrevista y no salió porque me falló el audio. Sí. Ahora tenemos buen audio, buena cámara. Vamos progresando. Bueno, sobre este libro, que se puede encontrar en Busca Libre y un préstamo a domicilio en la biblioteca Nicomedes, al menos hasta donde sé que está ahí. No sé qué otra biblioteca lo pueda tener. Este libro lo editó Lagar Editores, del año 2024. Cuéntanos sobre este libro. ¿Qué lo gestó? ¿En qué momento de tu vida? A propósito de, ya nos adelantaba algo, el estallido social, quizás fue uno de los gatillantes principales. Aquí hay poemas muy, muy hermosos, que se entremezcla la prosa lírica, la poesía propiamente tal, pero además hay mucha evocación a tu infancia, a tu adolescencia. Hay un poema que me gustó mucho, Enseñanza Media. Me gustó mucho también Plazas del Chile Profundo. Ropa Linda, me acordé a propósito que yo sé que lo viste, escuchaste el podcast de Jorge González, sí, que él se fijaba mucho en la ropa de la gente, porque su mamá le confeccionaba ropa linda. El peso de la noche. Arqueología Octubre, que ese es un poema que hace referencia, al menos de un punto de vista poético, al estallido, que podemos hablar un poco de la revuelta o del estallido social, si realmente es un instante lo trágico o no. Eso lo vamos a dejar para el final, pero cuéntanos de este libro, qué lo gatilló, qué lo motivó, qué te inspiró, por qué lo hiciste, y qué hay dentro de este texto, Instantes de lo Trágico. Como decía adelante, el marco de la escritura de estos poemas fue el estallido social o revuelta social, según como usted quiera llamarlo. Menos estallido delictual, eso sí que no. En ese contexto y en un momento donde estaba surgiendo la reflexión en torno a la refundación de Chile, lo cual implica abordar los aspectos históricos, simbólicos, culturales, políticos de la trayectoria histórica de este país, es que surgieron estos poemas primero de manera espontánea. Estos poemas no tienen que ver con un proyecto concebido de antemano. Fue un poco una respuesta subjetiva desde el punto de vista que desde mi propia existencia, y aquí hay un pie forzado de este poemario, que más que lo autobiográfico per se, lo que reivindica es la existencia como un punto de entrada a la comprensión histórica profunda, en todos sus niveles y todas sus estructuras. Pienso que es en la existencia donde confluyen todas estas líneas de fuerza que moldean a las sociedades, que moldean a las naciones, que moldean incluso a los grandes procesos, digamos, naturales, ¿no? La historia, el paso del tiempo, la entropía, ¿no? La pulsión de vida, son fuerzas que lo moldean todo, y esa es la existencia individual donde uno puede constatar eso. Entonces, lo biográfico es un punto de entrada a una visión histórica. Yo ahí, en ese sentido, guardo un poco de distancia crítica con respecto al boom de lo biográfico, porque pienso que si no está esa vuelta es un poco literatura testimonial solamente, lo cual igual tiene un valor, por supuesto. Pero bueno, dicho esto,
Todos estos poemas generan un debate, un cruce, digamos, entre lo biográfico y la trayectoria histórica del país. Y marcadas estos dos procesos, digamos, por la idea de la tragedia, ¿no? Por la idea de la decadencia, por la idea... También son poemas muy materialistas, ¿no? Yo pienso que... el desarrollo de la historia tiene que ver también con esa característica material, concreta, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con el poder, que finalmente es la realización de fuerzas que son materiales, que se traducen en condiciones de vida, que se traducen en formas de circulación del capital, que tiene que ver con estructuración de redes sociales, y no me refiero a redes sociales de Instagram, ¿no? Sino que circuitos, clases, etcétera. Entonces, ese es el gran, digamos, eje de este poemario, la trayectoria histórica y específicamente la historia reciente, aunque parte con un poema sobre la conquista, quizás la tragedia inaugural de nuestra historia en Chile, y esta tragedia vista desde distintos niveles, desde lo macro y lo micro de mi experiencia en el Chile, como le llaman, el Chile profundo, en el Chile marginal, en el Chile de la periferia urbana de Santiago. Yo soy oriundo de la comuna del Bosque. Bueno, nací geográficamente en San Bernardo, en el Hospital El Pino, pero toda mi vida, hasta los 19 años, y luego en otras ocasiones que he vuelto, uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida, dicen. Crecí en ese contexto de la periferia urbana de la comuna del Bosque. Entonces, estos poemas son registros de mi existencia en particular, pero también de una historia colectiva que está atravesada por estas distintas tragedias. La de la conquista y sobre todo donde se ve en el poema El peso de la noche, esta vieja idea portaliana, ¿no? Es que lo que, digamos, determina el orden social del Chile es el peso de la noche, ¿no? Y bueno, y también la tragedia en términos de... no del drama, que también está relacionado con eso, pero de la tragedia, esta idea como aquel que enfrenta su destino, ¿no? Esta sociedad que se enfrenta a su destino, y desde ese punto de vista también la última tragedia de la revuelta social, en lo que devino, ¿no? Después de la revuelta, ¿no? Tenemos un proceso de profundización del neoliberalismo, casi una restauración pinochetista neoliberal que está coqueteando de la mano del fascismo. Entonces, desde ese punto de vista, claro, es una tragedia. Entonces, todas esas tragedias dan forma a este poemario. Sí, de hecho, en el inicio de este libro, el epígrafe de Michel Onfray, este epígrafe, uno comprende el título del poemario. El presente no se hace ni con el futuro del optimista, ni con el pasado del pesimista, sino con el instante de lo trágico. Bueno, yo te quería agradecer, Fabián, que hayas podido acceder a esta entrevista. Para nosotros es importante que nuestros vecinos, vecinas, amigos, amigas que componen esta comunidad del barrio Brasil, el barrio Yungay, el Gran Yungay, puedan tener acceso a un micrófono y contarnos su historia, sus trabajos. Para nosotros es muy importante que este tipo de entrevistas pueda salir, al menos por las redes sociales. Yo te quería pedir si nos puedes leer un fragmento, un verso de algún poema de esa colección que está ahí, para ir cerrando. Y repito, te agradezco mucho. Invito también a los vecinos y vecinas a leer este libro, que es breve, no menos complejo, la poesía es difícil, pero es un gran libro que se puede encontrar en Busca Libre. Yo lo compré ahí el lunes pasado, de hecho, y yo sé que también se puede pedir en la biblioteca Nicomé Guzmán. Sé que hay unos ejemplares ahí. Así que eso, muchas gracias, Fabián, y te dejo para terminar. Bueno, también agradecer a Felipe por la invitación a Radio Brasil, por el espacio. Antes de la entrevista hablábamos de que uno de los rasgos quizás de la exclusión y de la desigualdad estructural de nuestra sociedad tiene que ver también con el acceso al micrófono, con el espacio para poder hablar. Así que en estas pequeñas acciones donde se les da el micrófono a los vecinos y vecinas, también hay una gran resistencia. Bueno, dicho esto, voy a leer un fragmento de un poema llamado Frustración, de este libro Instantes de lo Trágico,
libro que se lee en un instante, una broma que siempre digo, pero claro, aspira un poco a hacer una inmersión profunda a la experiencia contemporánea. Bueno, voy a leer un fragmento de Frustración. El peso de una vida impuesta eligió por mí el sendero donde soy una piedra, mineral del sudor asalariado, que vive trabajando, paso de microyena, de vuelta a mi camastro. Maldigo mis manos, fierros del metro, odio mis pies, zapatos sin talco, desprecio mi cara, estética de sol sin bloqueador. Frente al espejo, el síntoma de la muerte, la inutilidad de la carne, mientras la vida ilumina en otra parte mañanas ajenas. Muy bien, muchas gracias, nos vemos. Nos vemos, vecinos, vecinas, hasta un próximo programa.